el programa El justo por la fe vivirá. En este día maravilloso, nuestro hermano John, en la parte técnica, John Gámez. Esta es una tribuna dedicada solamente a la enseñanza de la palabra del Señor. El estudio del libro de los Hechos, que ya lo tenemos bastante adelantado. Dios mediante, en el día de hoy, tendré la oportunidad de cerrar esta temática de Pablo en Éfeso en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y si Dios nos tolera, nos deja, continuaremos con el capítulo 20 en el próximo programa. Yo le invito a ir al pasaje de la Biblia que vamos a estudiar en el día de hoy. Pablo en Éfeso, séptima y última parte. Y vamos a leer, la lectura van a estar en los 10 últimos versículos del capítulo 19, que dice así la Santa Escritura. Del verso 32 vamos hasta el verso 41. Amén. Con la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero, dice el verso 34, cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Dios bendiga su palabra, hermosa, bendita y santa. Gloria al nombre del Señor. Oremos, amados. Amantísimo Dios, que moras en majestad, Señor, que está sentado en el trono, en la majestad, en las alturas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por el don inefable, por Jesucristo de Nazaret, por la persona dulce, maravillosa del Espíritu Santo, por la iglesia de Cristo, Señor, que tú nos has dejado, por esta palabra maravillosa, esta iglesia que tú ganaste en la persona de tu Hijo con la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y por el derramamiento del Espíritu que la estableció y la fundó el día de Pentecostés. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido escrita muchas veces con sangre de los mártires del cristianismo. Gracias, Señor, por esta emisora Bellavista Estéreo, la cual es una
gaceta, una tribuna, un púlpito, para que tu palabra se extienda a las naciones. Oro en este momento, Padre, en el nombre de Cristo, por cada uno de los oyentes, para que abra sus corazones y por esta palabra enseñada, predicada y expuesta, para que ella sea sazonada con la gracia y con la sabiduría y el amor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hoy, como le he dicho, amado, terminamos esta serie de estudios concernientes al capítulo 19, relacionada con el tema Pablo en Éfeso. Hemos estudiado 10 contrincantes, 10 opositores. Hasta ahora llevamos 9, hoy veremos el 10º. Contrincantes o adversarios que Pablo tuvo que enfrentar durante casi 4 años que él estuvo predicando en esta ciudad capital de la provincia romana de Asia o Asia proconsular, llamada Éfeso. Gloria al Señor. Recuerde, amado, que venimos estudiando esto en temas, o mejor dicho, en subtemas, en medio del gran tema, Pablo en Éfeso. Y en los últimos 2 programas empezamos a analizar, a estudiar con detenimiento el, el mensaje, ¿cómo decirle? La algarabía, el motín, la turba, la chusma, el tumulto, una revuelta que se levantó en esta ciudad de Éfeso debido a un hombre llamado Demetrio. En los versos 23 al 27 de este capítulo, que estudiamos el 7º y 8º adversario, vimos cómo este jefe de un grupo de plateros, de un gremio de artífices de la plata, allí que eran perjudicados por la hechura de los dioses, de los ídolos, contra los cuales Pablo predicaba. Este hombre reúne una multitud y demuestra en este corto mensaje que su peculio, bendito el Señor para siempre, su entrada económica les estaba perjudicando el apóstol Pablo con su mensaje contra los ídolos. Y además, el hombre Demetrio astutamente exacerbó los ánimos de los plateros y de la multitud en general de la ciudad, haciendo alusión o tocando ahí el nervio de religioso de ellos, porque les animó a defender el prestigio religioso que tenía Diana de los Efesios y el templo. Entonces, él logró su propósito, porque como vimos en el programa inmediatamente anterior, en los versos 28 al 31, la consecuencia del mensaje de Demetrio, se armó un motín, una chusma, una algarabía y un alboroto en toda la ciudad de Éfeso. Estudiamos con detalle cómo la gente debía correr, según el relato bíblico, y por las calles, arengando a su diosa, grande Diana de los Efesios, decían, y buscando a los culpables, según ellos. Trataron de encontrar al apóstol Pablo, no lo encontraron, sino que pues cogieron como chivo expiatorio a 2 siervos, predicadores también, compañeros de Pablo, Gallo y Aristarco, y se los llevaron casi a rastras hasta el teatro. En el pasaje que vimos, recuerde que el apóstol Pablo, al enterarse de esto, pues de que habían tomado a sus 2 compañeros, Gallo y Aristarco, él trató de salir a la multitud, presentarse en el teatro, pero por la intercesión sabia de algunos discípulos, casi que por la fuerza,
y por la mediación también de algunas autoridades de Asia que le rogaron que no se presentara en el teatro. Total, Pablo no se presentó. Hoy, como ya he leído desde el versículo 20, 32 hasta el 41, estudiaremos ya qué pasó después. Eh, en realidad, en realidad, en los versos 32, 33 y 34, tome nota, en estos tres primeros versículos de los 10 que acabé de leer, el cronista del libro de los Hechos nos presenta lo que ocurre ya dentro del teatro. Vale decir, la algarabía, el tumulto que se armó en las calles de Éfeso, ahora desde el verso 32 se traslada adentro del anfiteatro o del teatro de Éfeso, que ya les mencionaba que había una multitud inmensa dentro de ella, dentro de ese teatro, aproximadamente 25,000 personas. Por eso la multitud entró en ese teatro y Lucas ahora nos describe qué pasó adentro del teatro. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Por eso dice la palabra en el verso 32. Lucas empieza a describirnos qué ocurría dentro del teatro cuando esta multitud entró enardecida, furiosa allí. Dice el verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ese verso 32 dice en otra versión que la mayoría, ni siquiera la mayoría de la gente sabía por qué estaba ahí. Lo que nos hace ver muy descriptivamente, vivamente, el autor del libro es la confusión, hermano, el desorden que existía dentro de ese teatro. Esta multitud estaba airada. Era una multitud, bendito sea el Señor, para siempre reunida sin, como dicen algunos, sin ley y sin razón. Ni siquiera, no había quien ¿cómo decirle? Les impusiera orden. Además, no sabían por qué se habían reunido, no había razón de esa multitud. Esas multitudes son peligrosas, hermano. Cuando hay este tipo de multitudes reunidas sin ley y sin razón, son capaces de cometer maldades, perversidades, fechorías. Pablo, él había sobrevivido a un apedreamiento en Listra. Recuerde que a él lo apedrearon, estuvo casi muerto, pero Dios lo levantó. Pablo había sobrevivido a los azotes en Filipos, pero ¿qué hubiera pasado? Les pregunto si Pablo se hubiera presentado en el teatro y no hubiera hecho caso al consejo de las autoridades de Asia y a los consejos también de los discípulos de Éfeso. Pablo hubiera sido linchado, se hubiera convertido en un mártir prematuramente, bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios que el apóstol oyó consejo. Y sigue diciendo el verso 40, 33, perdón, y 34, que sacaron de entre la multitud a Alejandro. Mira, aparece otro personaje, Alejandro. Esto está ocurriendo, como le digo, dentro del teatro, empujándole, dice, empujándole los judíos. Es decir, que los judíos sacan de entre la multitud a un tal Alejandro y lo empujan y lo llevan adelante para que hablara. Dice, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Observe, amado, que había un grupo de ciudadanos efesios que estaban especialmente miedosos. Bendito sea el nombre del Señor.
preocupados por el alboroto, por la revuelta que se había armado en la ciudad y ahora se había trasladado adentro del teatro de la ciudad de Éfeso. ¿Quiénes eran estos personajes? Los que pertenecían a la comunidad judía de Éfeso. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Usted me preguntará por qué los judíos estaban temerosos, eran los más miedosos de este alboroto. Habían por lo menos dos razones, amado hermano, por lo menos dos razones. Primero, porque era reconocido, bien sabido en esa ciudad, que los judíos no adoraban a Diana, no adoraban los ídolos paganos, estaban en contra de la idolatría. Aleluya. Pero también ellos sabían, los efesios, los ciudadanos efesios, que Pablo era un judío y el principal predicador contra la diosa Diana. Figúrese usted. Entonces, cuando los judíos, los ciudadanos efesios de la multitud que está en el teatro, ven que hay un tal Alejandro, judío, que quiere hablar, inmediatamente la reacción fue no dejarlo hablar. Como dice entonces el pasaje. ¿Qué querían los judíos al tratar de que Alejandro los defendiera, que era también judío? Desligarse, diferenciarse de los cristianos. Porque el común de los judíos sabido es que confundían entre los cristianos y los judíos que practicaban el judaísmo. Para el común de los gentiles, de los efesios, un cristiano creía lo mismo que creía un judío, que sabemos que en realidad no era así, aunque habían creencias en común. Esa es la razón por la cual los judíos, temerosos de la multitud y del alboroto que se había armado, por las razones que ya le he dado, tratan de que Alejandro, un judío, los defendiera ante la multitud, para que le hiciera ver a la multitud que ellos no eran como los cristianos o como Pablo, sino que ellos eran en sus creencias tan opuestos a Pablo como lo eran ellos mismos, los manifestantes efesios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿quién era Alejandro? La Biblia, hermano. La Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué lo escogieron a él precisamente para que tomara la palabra, los judíos? Al parecer, como ya le he insinuado, este hombre era un orador reconocido, elocuente. No se sabe exactamente si este Alejandro de este pasaje, que va a orar y va a predicar en el teatro efesio, era el mismo de lo que menciona Pablo, porque Pablo, el apóstol, menciona dos Alejandros. Vamos a ir a la palabra. Son las únicas dos citas que voy a mencionar en este estudio. Segunda de Timoteo 4:14, por favor, anote. Dice Pablo, hablando, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Habla de un Alejandro. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19 y 20, Pablo dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Aquí hay dos interpretaciones. Hay unos intérpretes que consideran que como Alejandro era un nombre muy común en la antigüedad, en ese tiempo, cada uno de los Alejandros mencionados en la Biblia, el de Hechos, que es el que estamos mencionando ahora en el teatro, y los dos que le acabo de leer,
mencionados por Pablo, hay unos intérpretes que consideran que son personas totalmente diferentes. Los tres Alejandros eran tres personas diferentes. Sin embargo, por la razón que ya le di, era un nombre común. Hay algunos que piensan que era la misma persona. Que este Alejandro, el orador en Éfeso, había sido, dicen ellos, un cristiano, bendito sea el Señor, un creyente que había apostatado del cristianismo y se había vuelto al judaísmo. Entonces, si eso es así, esta persona apóstata del cristianismo, que era practicante del judaísmo, era apropiada, la persona precisa para que defendiera a los judíos allí en ese teatro de Efesio, para que defendiera a los judíos de las, ¿cómo decir?, de los prejuicios que tenía el común de los ciudadanos efesios, de los judíos, y para que hablara contra Pablo. Era la persona precisa. Ahora bien, los que así piensan, los que dicen que era la misma persona, dicen, escúcheme, que cuando Pablo habla del mucho mal que le había hecho Alejandro el Calderero, como leí en 2 de Timoteo 4:14, y que a él y a Himeneo les había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, como acabé de leer, que dice 1 de Timoteo 1:19 y 20. Era el mismo Alejandro que iba a hablar ahora, por ser apóstata del cristianismo. Amén. Bueno, sigamos. El resto del verso 33 y el verso 34 sigue diciendo que entonces Alejandro, pedido silencio, estoy leyendo aquí lo que dice la Biblia, pedido silencio cuando iba a hablar con la mano, tal vez quería hablar en su defensa ante el pueblo, en la defensa de los judíos. Pero, ¿qué pasó? Cuando le conocieron que era judío, todos empezaron a gritar y duraron gritando por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué aprendemos? Amado, que el intento de este hombre Alejandro de defender a los judíos y seguramente, como le he dicho, denigrar a Pablo y el Evangelio, fueron frustrados. Gloria al nombre del Señor. Fracasó. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Por 2 razones obvias. Primero, la multitud se dio cuenta, reconocieron que este Alejandro era judío. Y ya yo le he mencionado los prejuicios que tenían los efesios contra los judíos. Una raza opuesta a la idolatría, Y segundo, que ellos no hacían distinción entre los cristianos y los judíos. Creían que eran los mismos, con las mismas. Entonces, conclusión, la gente creía que este Alejandro que va a hablar era amigo de Pablo, el principal enemigo de la diosa Diana. Entonces, amado, ahora mismo vamos a comenzar en los 7 versículos finales, y es cuando vamos a tratar el 10º adversario. Hasta aquí, en estos 3 versos que hemos estudiado, 32, 33 y 34, hemos visto el desorden, la confusión que había dentro del teatro. Pero ahora sí vamos a ver el 10º adversario, de los versos 35 al 42. Pero ¿cuál es este 10º adversario, hermano? Dígame. Bueno, el 10º adversario es la asamblea local, es la autoridad civil de Éfeso, la llamada Eclesia Efesia, que en realidad estaba formada por el llamado concilio o asamblea, perdón, de Éfeso, en cabeza de un oficial anónimo ejecutivo que era líder de esa asamblea de Éfeso, que aquí lo llama el escribano, el pasaje, el escribano. Por eso leo el versículo 35, cómo comienza. Entonces el escribano, dice la Reina Valera,
1960, cuando había apaciguado a la multitud, entonces empezó a hablar. 2 horas gritando la multitud. Y cuando ya la multitud, dice aquí el pasaje, que el escribano lo había apaciguado, él comenzó a hablar. Pero en realidad es más correspondiente con la realidad otra versión que dice que entonces, cuando la multitud se había calmado, o como aún dice otra versión, cuando había comenzado a calmarse, fue cuando habló el escribano, porque el escribano no podía, hermano, calmar una multitud de 25,000 personas gritando. No podía. En realidad, él esperó a que la multitud empezara a sosegarse, a calmarse. Y él inteligentemente, cuando ya bajaron el tono, él habló, empezó a hablar. Aquí es importante decir algo, primeramente, y es que este escribano, que ya yo le he dicho quién era un oficial ejecutivo de la Asamblea de Éfeso, llamado el Concilio, era la autoridad local. Algunos dicen que era el secretario de la Asamblea, incluso hay intérpretes que dicen que era como el alcalde de la ciudad, en términos modernos de nuestro tiempo. Entonces, lo que hay que entender aquí, escúchenme, es que este hombre era el más atemorizado del tumulto que se había armado en las calles de Éfeso y que ahora se había trasladado adentro del teatro. ¿Por qué? Porque él era el líder de la asamblea pública civil llamada el Concilio de Éfeso. Entonces, él, como era la cabeza, y además, escúcheme, era el enlace, el intermediario entre el gobierno de la ciudad, que era la asamblea de Éfeso, y el gobierno del Imperio Romano, en cabeza del procónsul que estaba allí en esa ciudad. Era, en resumen, quien tenía que dar cuenta, amado, como autoridad, cabeza de la autoridad civil de la ciudad. Tenía que dar cuenta al emperador de ese desorden que se había armado ahí en Éfeso. Y ahora de esa reunión ilegal que se había formado dentro del teatro de Éfeso. Además, se sabía que Roma, cuando había tumultos en ciertas ciudades que no eran justificados, imponía duros castigos a las ciudades. Incluso a esta ciudad llamada Éfeso le podía el emperador haber despojado de su privilegio de ciudad libre, porque Éfeso era una ciudad libre. Le hubiera despojado de esa calidad de ciudad libre a Éfeso como represalia por este. Incluso algunos piensan, algunos exégetas, que hasta le podría haber impuesto duras multas a los ciudadanos de Éfeso. El imperio era firme, firme con las algarabías, con los alborotos en las ciudades del imperio. Por eso se hablaba en aquel tiempo de la paz romana, de la paz romana. Y es que ellos sabían que todos los peligros de destituir, de matar al emperador o venían por revueltas, por manifestaciones. Ahora, se dice que otra función del escribano era redactar los proyectos de ley. El que habla ahora allí redactaba los proyectos de ley que le presentaba el pueblo y archivaba esos proyectos de ley cuando eran aprobados. Era un secretario. Él era un secretario de la Asamblea Civil de Éfeso, como el alcalde de una ciudad moderna. Era un líder, pero era un oficial anónimo. Aquí no se menciona el nombre de él, se dice sencillamente el escribano. Ahora, ¿qué ocurre en este verso 35? Si usted analiza
El escribano es inteligente. Él habla cuando dice alguna versión que le he mencionado, comienza a calmarse la multitud o se silencia el alboroto. Es cuando él habla. Eso se debe a que hay un principio que no sé si usted lo sepa, y es que la furia de una chusma, de un populacho, de un motín, tiende, cuando llega a un máximo, un clímax, ahí usted no hay quien calme a una multitud enardecida y furiosa, sobre todo esta sin ley y sin ley y sin orden, benditos, y sin razón. Entonces, porque se dice un principio popular que la, el desorden de una multitud así, de esta manera, aumenta por la oposición. Todo el que se oponga a lo que dice la masa enardecida, entonces corre peligro y el desorden, la multitud, la algarabía aumenta como el fuego por la gasolina. Es como si se le echara gasolina al fuego. Pero eso lo sabía el escribano. Por eso él, cuando la multitud, dice el pasaje, se había calmado, o como dice otra versión, se había comenzado a calmar, es cuando el escribano toma la palabra. Eso fue inteligencia, astucia. Él conocía este principio y pronuncia unas pocas palabras que aquí en el pasaje van del verso 35 al 41, 7 versículos. Y esas palabras sirvieron para terminar de calmar a esta multitud. Este hombre reconoció esto, hermano, desde un comienzo. Ahora, el discurso, escúcheme, el discurso entero que aparece aquí en 7 versículos, lo resume el cronista Lucas, es de un oficial anónimo, porque no se menciona, como le he dicho, el nombre, pero demuestra este discurso o resumen que este hombre era un experto en el manejo de las multitudes, de las masas, sobre todo de las masas excitadas. Era algo así como un abogado bien entrenado, un abogado bien entrenado. Así era de astuto este escribano, era un líder. Creen muchos intérpretes, hermanos, que este orador, amado escucha, fue seleccionado precisamente para dirigirse al populacho, a la chusma, aquí dentro del teatro, por la misma asamblea de Éfeso o concilio de Efesio, que lo conocían a él. Era un líder de esa asamblea, pero fue escogido, opinan los intérpretes, para que dijera la palabra. Porque era un líder, le repito, y porque era un buen orador, un buen predicador, no de la palabra de Dios, sino para dirigirse a la multitud. Gloria al Señor. Ahora, si uno analiza bien el discurso, se da cuenta que este escribano usa de lisonjas, de adulaciones. ¿Qué es una lisonja? ¿Qué es una adulación? Son las adulaciones o lisonjas, son alabanzas que hace una persona para ganar la voluntad de otras personas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él quería conseguir su propósito. Era, y como ese era su pensamiento, él fue manipulador. Usó lisonjas, adulaciones para conseguirlo. Como dice el verso 35, leamos. Verso 35 y 36. Entonces el escribano, cuando la multitud comenzó a calmarse, dijo, empezó a hablar, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se calmen, os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente.
¿Qué está haciendo él ahí? Está halagando los prejuicios religiosos de los efesios. ¿Cuáles eran? Que el templo de la gran diosa Diana era un templo grande, de fama, de prestigio, y que la imagen realmente de la diosa que estaba allí había venido de Júpiter, porque él lo da por sentado por la forma como habla. Está halagando, está lisonjeando, adulando a las masas para ponérselas de su parte, para ganárselas. Era astuto. Y él astutamente también, oiga bien, escuchen, pasa por alto, ahora que se dirige a la multitud, pasa por alto el asunto principal por el cual se formó el alboroto, que fueron los cargos que levantaron Demetrio y los plateros contra los siervos de Dios, contra Pablo y los demás. Él lo pasa por alto porque no lo menciona. Él pasa directamente a adular, a alabar a la multitud. Ahora, el escribano pregunta, escuche, mire lo que él pregunta. Si alguien no está enterado del hecho que Éfeso es la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su imagen. Si alguien no está enterado, ¿quién no sabe que el templo de la gran diosa Diana, la ciudad de los Efesios y el templo de la gran diosa Diana? La respuesta es nadie, nadie, ninguna persona. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban enteradas de esas verdades. Entonces, ese es el deseo de él, que estuvieran de acuerdo con él para calmar a la multitud. Les menciona entonces los prejuicios religiosos para que ellos estuvieran tranquilos, apaciguarlos, aunque algunos los contradijeran, como Pablo y sus misioneros acompañantes. Mire, el verso 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, sigue hablando el escribano, sigue adulando, sigue halagando a la multitud, puesto que esto no puede contradecirse, está plenamente de acuerdo, está diciendo que está completamente de acuerdo con la idolatría de la ciudad, la fama del templo de la diosa Diana, con la procedencia de la imagen de la diosa que venía de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, dice, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué le está haciendo a ver aquí el, el oficial anónimo que está hablando aquí en el templo de Éfeso a la multitud? Pues que no era necesario hacer un tumulto, una revuelta para proclamar estas verdades religiosas que eran inobjetables según él. Y hasta cierto punto era una buena táctica para que se callaran y exponerlos de su parte. Pero eran lisonjas, eran adulaciones. Ahora, les anima inteligentemente a mostrar decencia y respeto. Es necesario que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, para que calmar el motín, el disturbio. Entonces les exhorta a ser decentes y respetuosos, porque habían mostrado todo lo contrario con el alboroto que habían armado. Versículo 37 dice, o sigue diciendo, porque habéis traído a estos hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Aristarco y Gallo, sin ser sacrílegos. ¿Qué significa o qué quería decir el orador aquí al mencionar el sacrilegio? Sacrilegio era robar templos, despojar los templos. Ese era literalmente el sacrilegio.
Es decir, que dice, de- intercede por los siervos de Dios ahí detenidos injustamente, Gayo y Aristarco, diciendo que ellos nunca habían robado los templos, y era verdad, no eran sacrílegos. Habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Mire, otra vez muestra su astucia como un abogado bien entrenado, sin mencionar la acusación real contra los discípulos. ¿Cuál era la acusación real? Que ellos negaban que las imágenes hechas manualmente fueran dioses. Eso él no lo toca, pero sí a la gran mayoría, escúcheme, de la multitud que estaba ignorante del motivo por el cual se habían reunido al decir esto, el escribano, de que estos hombres no eran ni blasfemadores de la diosa ni sacrílegos. Lo que acaba de decir aquí el escribano le debió parecer a la multitud como la confirmación definitiva de la inocencia de Gayo y Aristarco. Porque si ellos no habían robado los templos y no hablaban mal contra la diosa, porque los iban a acusar. Este verso 37 nos muestra algo más, y es la prudencia de los misioneros. Eso es muy importante. Mire lo que dice el escribano, que ellos, los misioneros, no eran blasfemadores de la diosa. ¿Por qué es importante eso y por qué eso muestra esa afirmación? La prudencia de los misioneros, como Pablo, como Aristarco, como Gallo. Porque en épocas anteriores en la historia, o sea, en épocas anteriores perdón, en épocas posteriores a lo que, al relato de que aquí trata el libro de los Hechos, muchos cristianos fueron martirizados. ¿Y sabe por qué fueron martirizados? No propiamente porque por su testimonio santo, consagrado, o por la predicación del evangelio que la gente no aceptaba, sino muchos fueron martirizados por imprudentes. Muchos cristianos fueron martirizados por imprudentes porque hablaban contra los ídolos paganos, los agredían, los maldecían, blasfemaban contra los ídolos paganos. Entonces eso atrajo el martirio en muchos de los cristianos en épocas posteriores. Y eso es bueno saberlo, hermano, porque el cristiano no está para maldecir los ídolos, ni siquiera para arrostrar o insistir demasiado. Te vas a perder y te vas al infierno porque tú estás adorando a esa mandinga. No, no, hermano. Hay que ser sabio para predicar el evangelio, con mansedumbre y reverencia, dice la palabra. Y claro, denunciando el pecado por la palabra, sin encarársela a las personas individualmente. Y menos todavía maldecir los ídolos, como ellos nunca lo hicieron. Bendito sea el Señor, los misioneros. Sigamos el pasaje. Versos 38 y 39. Sigue diciendo que si Demetrio y los artífices que están con él, los que acusaban a los hermanos, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, dice versos 38 y 39. Dice el orador, le dice a Demetrio y a los artífices que debían estar allí también, que si ellos tenían alguna cosa contra los acusados, Gallo y Aristarco, que seguramente estaban detenidos allí también. La manera correcta como debían haber procedido, legal, era, les explica, ¿cómo decirle? Ir a los tribunales, ir a las cortes, no hacer un tumulto como lo hicieron.
o reunir una multitud ahí en un teatro sin ton ni son, sino tenían que ir a las cortes o los tribunales, porque les explica ahí precisamente en este versículo que había días especiales en los que se reunían los tribunales o las cortes, tanto las cortes locales como imperiales, que tenían sede también ahí en Éfeso. Sigue diciendo el escribano que en esos días que se reunían las cortes, se reunía la asamblea o el concilio de Éfeso allí, bajo la presidencia del gobernador provincial, que era el procónsul, que ejercía allí en Éfeso. Entonces, hay una aclaración aquí interesante. Es posible que lo que dice el verso 38 al comienzo, audiencias se conceden. Cuando dice así el escribano, quiere decir, parece que eso quiere decir que la asamblea o el tribunal de Éfeso estaba sesionando en ese preciso momento. Audiencias se conceden. Como dice una versión bíblica, dice, los tribunales están sesionando, dice otro pasaje, en vez de decir audiencias se conceden. La realidad, amado hermano, es que el propósito, el objetivo, la finalidad de este orador llamado el escribano, al decir esto, tanto los versos 38 y 39 como lo acabé de leer, era ¿a quién? A Demetrio y los plateros. ¿Cuál era el propósito? Volver el sentimiento, el celo de la multitud contra los plateros y Demetrio, que eran los originales, los que formaron el desorden, para que el desorden se disolviera. Y lo logró. Este era un orador hábil, astuto, y que vemos los frutos de él después. Disolvió la multitud. Ahora, analizando lo que le dice el escribano a Demetrio y a los plateros, qué humillación, ¿verdad? Qué humillación tan grande para el gremio de los plateros y para Demetrio. Primero, ¿por qué? Porque primero, Demetrio había perdido ya el control de la multitud. Ya la multitud estaba calmada oyendo al escribano. Segundo, ahora que el escribano le dice la forma como debían proceder, pierde fama y autoridad Demetrio. ¿Por qué? Porque el escribano le dice que deben ir a las cortes, a los tribunales y a los procónsules. En otras palabras, esa reunión en el teatro y esa multitud, esa algarabía que formaron en las calles de Éfeso, era ilegal. Era ilegal. O sea, pierde autoridad y fama. Una humillación total para los que se levantaron contra los discípulos. Escuchen, verso 38 al final. Dice, audiencias se conceden y procónsules hay. Audiencias se conceden y procónsules hay. Estamos en los minutos finales. Este pasaje tiene mucha enseñanza, mucho detalle, porque Lucas es siempre breve y conciso, como nosotros hemos aprendido a lo largo y ancho del estudio del libro en este programa. Él dice simplemente que el escribano dijo, como a manera de resumen, en cierto momento de su discurso, audiencias se conceden y procónsules hay. La pregunta es sobre esta frase, ¿por qué el escribano no dice a Demetrio y los plateros, que es a quien le está diciendo esto? Audiencias se conceden y hay un procónsul. No dice. ¿Por qué no dice así? Sino dice audiencias se conceden y procónsules hay. O sea, habla en plural. Cuando nunca ejercía varios procónsules en una ciudad, sino uno solo. La respuesta es
muy detallada. Se necesita conocer la historia. La historia. La razón por la cual el, el libro de los Hechos menciona que el orador no dijo que había un procónsul en Éfeso, sino que había procónsules en plural, es que en este tiempo precisamente, cuando sucede este alboroto en Éfeso, el procónsul, escúcheme por favor, el procónsul, el proconsulado de la provincia de Asia estaba acéfalo. Acéfalo quiere decir que no había procónsul elegido por el emperador de Roma en ese tiempo. ¿Y por qué no había emperador en ese momento? Porque el último procónsul de Asia había muerto asesinado hacía poco, que era Marco Julio Silano. Marco Julio Silano, quien precisamente era, al igual que Nerón, nieto del emperador Augusto César. Es decir, que ambos eran nietos del emperador Augusto César y ambos eran herederos del, del reinado, del reinado en Roma para ser emperadores. O sea, no le convenía a la madre de Nerón, que era Agripina, que viviera Marco Julio Silano, porque era hermano de Nerón y podía heredar el imperio. Entonces, ¿qué dice la historia? Que hacía poquito Agripina, esta perversa mujer, que era la madre de Nerón, por instigación de ella, instigó a otras personas para que asesinaran a Marco Julio Silano y lo envenenaron, dice la historia. Eso ocurrió en el año 54 después de Cristo. Precisamente en ese tiempo se posesionó Nerón como emperador de Roma, en el 54, en la época precisamente que murió envenenado su hermano Marco Julio Silano, que era el procónsul de Éfeso. Triste historia, ¿verdad? Pero muy propicia, apropiada para entender nosotros este pasaje. Entonces, pero no entiendo, me dirá usted a mí, no había procónsul, no había ninguno, porque habían asesinado al que era el procónsul, porque dice procónsules hay, al contrario, aquí dice es varios. Bueno, al no haber procónsul, dice la historia extrabíblica que se nombraron dos oficiales temporales por el Imperio Romano que actuaban como procónsules, dos que fungían como procónsules en Éfeso, hasta que se nombrara el procónsul que decretaría el emperador que sucedería a Marco Julio Silano. O sea, había dos temporalmente reemplazando al que vendría en propiedad. Por eso dice la palabra, es exacta, conforme a la historia. Lucas en Hechos, que el escribano dijo, audiencias se conceden y procónsules hay. Gloria al nombre del Señor para siempre. Versículo 39 sigue diciendo, ya para terminar, en los últimos minutos, como que está terminando ya la intervención, el discurso, el escribano, y dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Y si demandáis alguna otra cosa, ¿como qué? ¿Qué quiso decir? Alguna otra cosa como en la que esté comprometida, por ejemplo, como dicen los intérpretes, la seguridad del Estado o la religión local. ¿Por qué? Porque en esos casos debía eh, eh, escogerse una asamblea particular, porque en esos casos, cuando estaba comprometida la seguridad del Estado o la religión de la ciudad de Éfeso, como en este caso, esas causales no eran de incumbencia de la multitud. Por eso dice, si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
porque no le correspondía a la multitud. Había que buscar una, una sesión particular, una asamblea particular. Ya termina en el verso 40 el escribano diciendo la causa por la cual era necesario actuar así, cautelosamente. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición, o sea, rebelión. ¿Quiénes? La ciudad de Éfeso. Por esto de hoy, por el tumulto, por el alboroto, por la reunión ilegal dentro del teatro, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. ¿A quién? A Roma, al emperador. Aquí claramente el orador señala, o sea, el secretario de la asamblea de Éfeso, una advertencia sobre la ilegalidad de la reunión, como le digo, en el teatro y del alboroto realizado. Y también reconoce su incapacidad para explicar los hechos a Roma, al emperador, como líder que era el escribano de la asamblea de Éfeso. En conclusión, él al final de su discurso les hace ver a la multitud el grave peligro que corrían ante la autoridad romana, ante el emperador, ante el César, de que, como ya le he dicho antes, o que se impusiera a los ciudadanos unas multas fuertes, o que pudiera Éfeso dejar de tener el privilegio de ser una ciudad libre en el Imperio Romano. Todos los argumentos, aleluya, y la forma como él astutamente e inteligentemente también procedió en este discurso, hizo de que el auditorio no presentara ninguna oposición, aceptaran todo lo que él dijo. Figúrese la calidad de los argumentos y la habilidad con que procedió este hombre. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque lo dice el verso 41. Dice el verso 41 que, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, dice la Biblia. Es decir, nadie dijo nada, se fueron a su casa. E incluso algunos comentaristas se atreven a decir que algunos se fueron corriendo, porque por el peligro de que Roma le fuera a imponer grandes multas, porque algunos eran ricos, se fueron corriendo. Oremos, amado Padre Santo y Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este mensaje de enseñanza bíblica. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a recibir el conocimiento tuyo que nos da tu palabra con sencillez, con una disposición obediente, para que podamos ser como estos hombres, como Pablo, como Gallo, como Aristarco, que aún sus enemigos no tuvieron nada que objetarles. Y como el escribano mismo, siendo un trabajador, aunque de naturaleza efesia, que le servía al imperio romano. Y sin embargo dijo, estos hombres no han sido blasfemadores de vuestra diosa. Que así el mundo tenga que hablar de nosotros, que somos decentes, que somos santos y consagrados, y que no agredimos ni insultamos a nadie, sino que predicamos en amor el Evangelio de Jesucristo.